Revélanos tu gloria, Dios. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia y Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Cristo. Ok, entonces, hermanos, damos principio en 2 de Timoteo 2:15, que dice así, en el nombre de Cristo Jesús: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timothy 2:15 says, "Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth." Amén. Amen. Vamos a primera de Corintios 11, hermanos. Yo les dije de antemano que íbamos a estar hablando de este pasaje. Y ahora vamos a explicar algunas cosas, hermanos, que tienen que ver con la cena del Señor. We're going to start with 1 Corinthians 11 to read about communion. Oramos. Padre, recibimos la palabra que tú nos das en esta hora en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amen. Lord, we receive your word. El verso 23 dijo Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Verse 23 says, "For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread." Y les decía, hermanos, que tenemos que hacer la pregunta. We have to ask the question. Cuando Pablo dice en el verso 23, porque yo recibí del Señor, In verse 23, when Paul asks, "For I have received," says, "For what I have received from the Lord." estas palabras hablan de recibir algo, hermanos, de primera mano.
They speak of receiving something firsthand. No, Pablo no quiere decir pues, lo que alguien me dijo, lo que oí, lo que por ahí andan diciendo. Not what he heard or what was said to him by someone else. Lo que él está diciendo es yo lo recibí del Señor. He's stating that he personally received from God. Y para los que conocemos un poquito de la palabra de Dios, For those of us that know the Word of God, sabemos que Pablo nunca anduvo físicamente con el Señor Jesús. we know that Paul never physically walked with Jesus. Los otros discípulos anduvieron con Jesús, The other disciples walked with pero Jesus, Pablo no anduvo con Jesús. but not Paul. Entonces, ¿cuándo lo recibió? So when was this received by Paul? ¿Cuántos se acuerdan que Pablo recibió revelaciones Do we remember that Paul received revelations, acerca de las cuales dijo Pablo un día, which he said about them, para que la sabiduría de los misterios no se me vaya a la cabeza? so that the wisdom of these mysteries doesn't go to my head, Dios puso un aguijón en mi carne. the Lord placed a wound in my flesh. Pablo nunca nos dijo todo lo que le fue revelado. He never tells us everything that was revealed to him. Pablo habló de algunas cosas He spoke of some of que le them fueron reveladas, that were revealed to him, pero nunca nos dijo Pablo todo lo que le fue revelado. but he never tells us everything that was revealed to him. Cuando él dijo, porque yo recibí del Señor, When he says, "For I have received from the Lord," esto sí lo recibió Pablo del Señor. he received that from God. Les voy a platicar de estos otros versos. Vayan conmigo a Gálatas 1, 11 y 12, por favor. Go with me to Galatians 1, 11 y 12. chapter 1, 11, verses 11 and 12. Hablando de lo que Pablo recibió del Señor Jesús. Talking about what Paul received from God. El verso 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Amen. I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preached is not of human origin. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by revelation from Jesus Christ. Los otros discípulos lo vivieron junto con Jesús. The other disciples lived it with Jesus, Pablo lo recibió por revelación de parte de Jesús. but Paul received it through great revelation. El privilegio de Pablo, hermanos, fue un privilegio muy grande. Paul's privilege was great. Dios le dio revelación personal God personally gave him revelation acerca de las cosas que habían sucedido. about things that had happened. Y ahora Pablo, el apóstol, nos puede hablar del evangelio de Jesucristo, So the Apostle Paul can speak of the gospel, porque el evangelio le fue revelado a él por gracia de Dios a través de Jesucristo. because the gospel of God was revealed to him by grace. Y cuando él está hablando con la iglesia de Corinto So when he's speaking to the church of Corinth acerca de la comunión en el Señor, about communion in Christ, acerca de la Santa Cena, about communion, Pablo lo sabe porque el Señor Jesucristo se lo enseñó. Paul knows it because it has been revealed to him. El Señor Jesucristo le dio entendimiento, sabiduría y revelación. God gave him wisdom and understanding. Y ahora Pablo nos puede decir, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. So Paul can say, I received from God what I am teaching you. Uno de los argumentos de los otros discípulos hacia Pablo, The other disciples would argue about Paul, le decían, por ejemplo, Pablo, ¿y quién eres tú? was that they would say, Paul, who are you? Pedro fue uno de los que confrontaron a Pablo con eso. Peter confronted Paul with this. Nosotros somos discípulos de Jesús. He said, we are his disciples. Nosotros anduvimos con Jesús. Peter said, we walk with Jesus. Pablo, ¿quién eres tú? So he said, Paul, who are you? Lo que ellos no sabían, hermanos, es que Dios le había revelado a Pablo. What they did not know is that God had revealed to Paul Lo que ahora Pablo nos está enseñando también a nosotros en el día de hoy. what Paul is teaching us today. Ahí mismo en Gálatas también, hermanos, en el capítulo 2, verso 1 y 2, Verses 1 and 2 of Galatians chapter 2. dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Then after 14 years I went up again to Jerusalem, and this time
With Barnabas, I took Titus along also. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían, cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Verse 2 says, I went in response to a revelation, and meeting privately with those esteemed leaders, I presented to them the gospel that I preach among the Gentiles. I wanted to be sure I was not running and had not been running my race in vain. La vida del apóstol Pablo, The life of the Apostle Paul, el ministerio de Pablo, Paul's ministry, es uno basado en revelación. was based on revelation. Muy interesantemente, It's interesting Dios trata con cada uno de nosotros de una manera distinta. that God deals with us individually. En la India hay un hombre que se llama Rabí. There's a man in India Él recibe instrucciones todos los días de parte de Dios. that receives instruction from God every single day. Él oye audiblemente la voz de Dios todo el tiempo. He audibly hears the word of God. Cuando él emprende un camino, When he starts a new path, por ejemplo, escucha la voz de Dios he hears the word of God que le dice, no, este no es el camino de hoy, regrésate y yo te enseño el camino. that tells him, no, this is not the way. Turn around and I'll tell you where to go. Y él obedece a la voz de Dios. And he obeys the word of God. Uno de los testimonios que escuché de este hermano Rabí, One of Rabbi's testimonies una mañana Dios lo despertó temprano was that one morning God woke him y le dijo, ve y busca al hombre del turbante, and he said, go and search for the man in a turban, el de la barba blanca, the one with a white el que beard, trae el vestido color naranja desde la cabeza hasta los pies. in orange garments. Y él salió por las calles de su ciudad. So Rabbi went out to look for him. Y ese día, pero ya en la tarde, And that day in the evening, llegó uno en una motocicleta. someone arrived in a motorcycle Tenía un turbante sobre su cabeza, who was wearing a turban, tenía la barba blanca had a white beard, y tenía un vestido largo color naranja. and was dressed in long orange garments. Y Dios le dijo, ese es. And God said, that's him. Él se acercó a este So hombre he approached him y le empezó a ministrar. and began to minister. ¿Quién era este hombre? Who was that man? Era el brujo de su comunidad. He was the witch of that community. Y ese día ese hombre vino a los pies de Cristo. And on that day, that witch came to the feet of Christ. Por la obediencia de un hombre que oyó la voz audible de Dios. And thanks to the obedience of someone who heard the word of God. El ministerio del apóstol Pablo Paul's ministry fue un ministerio eficaz was a fruitful ministry porque fue obediente a la revelación de Dios para su vida. because he was obedient to the word of God. Una y otra vez Pablo habla de la revelación que Dios le dio. Paul continues to speak about God's revelation. También en el libro de Efesios capítulo 3, los primeros 3 versos. In the book of Ephesians chapter 3, the first 3 verses, Pablo dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, Paul says, for this reason, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for the sake of you Gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. Y ahora dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. He says, that is the mystery made known to me by revelation as I have already written briefly. Dios trataba con Pablo por medio de revelación. God dealt with Paul through revelation. Por eso cuando en Primera de Corintios 11:23 el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, That's why in Corinthians, Paul say, I received from God what I'm also sharing from you. damos por hecho que Pablo recibió instrucciones de Dios a través de estas diferentes revelaciones que él tuvo. We know that his instructions were given to him by God through revelation. El verso 23 en Primera de Corintios 11 dice también que el Señor Jesús la noche que fue entregado, Verse 23 says, the Lord Jesus on the night that he was betrayed, la noche que fue entregado. the night that he was betrayed. Este versículo, hermanos, nos hace medio pensar The verse makes us think
que Cristo fue entregado por los hombres. that God was given over by men. Sabemos que Judas fue y lo traicionó. We know that Judas betrayed him. Sabemos que recibió cuántas monedas de plata fueron. 30. We know he received 30 pieces of silver. Entonces, como que se entiende que Jesús fue entregado por nosotros los hombres. So it can be understood that he was turned over by men. Hasta este día se dice que los judíos mataron a Jesús. Until this day it said that the Jewish people killed Jesus. Hasta este día se dice también que fueron los romanos. Los judíos y los romanos echan la culpa los unos a los otros. The Jewish people and the Roman people blame one another. Les quiero enseñar un verso, hermanos, que nos lleva al punto central de la entrega de Jesús. Romanos 8:32, perdónenme. Go with me to Romans chapter 8, verse 32. Y todos conocemos de la palabra de Dios, hermanos, y esto que vamos a leer no nos va a sorprender a muchos de nosotros. This won't surprise us. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, escuchen, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amen. It says, he who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesus, the Son of God, vino a este mundo para dar su vida por nuestra vida. came here to give his life for us. Algunos enemigos del Evangelio Enemies of the gospel dicen, por ejemplo, will say el plan de Dios falló that God's plan failed porque Cristo no venía para morir. because Jesus didn't come to die. Y falló cuando Jesús fue entregado a la muerte por los hombres. And they think that the plan failed when Jesus was turned over to die. No es así, hermanos. Cristo vino del cielo para morir por nosotros. But that's not the truth because Jesus came here to die for you and me. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. John said this is the lamb that removes sin from the world. Entonces Jesús no fue entregado por los hombres. So Jesus was not turned over by men. El Padre entregó a su Hijo por nuestros The pecados. Father gave his son over for our sins. En el Antiguo Testamento tenemos un retrato perfecto de esto. In the Old Testament we have a perfect picture of this. Cuando Abraham fue al monte y entregó a su hijo en el altar. When Abraham went up to the mountain to turn his son over as an offering. Todos sabemos que Dios lo detiene. We know that God stopped him. La voz de Dios se escuchó en ese momento. The word of God was audible. Abraham, detente. God said, Abraham, stop. No le hagas daño al muchacho. Do not harm your son. He visto tu corazón. I have seen your heart. El padre puso a su hijo sobre el altar para ser The sacrificado. father placed his son on the altar to be sacrificed. Solamente que en el caso de Cristo, But in the case of Jesus Christ, Jesús sí fue sacrificado por nuestros pecados. Jesus was sacrificed for our sin. Entonces fue Dios el Padre el que entregó a su hijo. So it was Por God nosotros. the Father who gave his son for ours, for our lives. Luego leemos en 1 de Corintios 11:24, en la noche que fue entregado tomó pan. It says that in the night that he was turned over, he took bread. Y luego dice el verso 24, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, And when he had given thanks, he broke it and said, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Ok, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hasta ahí. This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Ok, ahí está corrido todo, ¿verdad? Yeah. Ok, that's good. Vayan conmigo a Isaías 52:14, por favor. Go with me to Isaiah 52. Isaías 52 en el verso 14 In verse 14, dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más
que la de los hijos de los hombres. Verse 14 says, just as there were many who were appalled at him, his appearance was so disfigured beyond that of any human being, and his form marred beyond human likeness. Cuando Jesús tomó el pan y lo partió, When Jesus took the bread and broke it, Jesús estaba anunciando su sufrimiento sobre la cruz del Calvario. at that moment he was announcing his suffering at the cross at Calvary. El profeta Isaías, The prophet Isaiah, conocido como el evangelista del Antiguo Testamento, known as the evangelist of the Old Testament, describió el sufrimiento de Jesús, hermanos, al pie de la letra. described the suffering of Jesus Christ to the T. También en el capítulo 53 de Isaías, verso 3, 4 y 5, In Isaiah 53 verses 3, 4, and 5, oigan el verso 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. it says he was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces, he was despised, and we held him in low esteem. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. But he was pierced for our transgressions, and he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Isaías el profeta The prophet Isaiah, proféticamente nos habla del dolor y el sufrimiento de Cristo he Jesús. speaks of the pain and suffering of Jesus. Fíjense que en Primera de Pedro encontramos también un pasaje que habla claramente del dolor, el sufrimiento y la agonía de Jesús. In 1 Peter, we find a chapter that talks about Jesus' pain and suffering. Primera de Pedro 2:21, por favor. 1 Peter chapter 2, verse 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. When they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds we have been healed. Jesús tomó el pan, Jesus took the bread, dio gracias and he gave thanks. y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Oh my gosh. Sorry, what is the verse? Primera de Corintios 11:24. In verse 1 Corinthians 11:23, it says, I'm sorry, 23? 24. 24 says, for I have received from, I'm sorry, it says, this is my body which is for you. Do this in remembrance of me. It's all together. Jesús tomó el pan, He took the bread lo partió, and he broke it, anunciando su sufrimiento, announcing his suffering, su dolor y su aflicción. his pain and affliction. Y luego, hermanos, mire, les quiero enseñar algo bien importante aquí en este último punto. Dice: haced esto en memoria de mí. He says, do this in remembrance of me. Esto háganlo en mi memoria. Do this in my memory. Acuérdense de mí cuando hagan esto. Remember me when you do this.
Acuérdense que Jesús llevó a los discípulos a un lugar donde tomaron la última cena. Remember that he took the disciples somewhere where they took communion. Jesús les dijo a los discípulos también allá, Jesus also told them, cada que ustedes hagan esto, every time that you do this, la Santa Cena, communion, recuerden este momento. remember this moment. No dijo Jesús qué tan seguido se tenía que hacer aquello, Jesus didn't say how often, pero sí dijo, cada vez que lo hagan, but he said every time that you do this, recuérdense de mí. remember me. El centro de la comunión, At the center of el communion, centro del participar de la cena del Señor, by participating in communion, es la persona del Señor Jesucristo. Jesus is at the center. Él es el centro de todo esto. He is at the center of all of Él this. es el centro de nuestras vidas. He is the center of our lives. Cristo debe ser el primero y el último Jesus should be the first and the en last cada uno de nosotros. in each of us. Cada vez que hagan esto, dice Jesús, háganlo en memoria de mí. He says, every time you do this in remembrance of me. Esto no tiene nada que ver con religión, It has nothing to do with religion, con tradición, with contradiction, tradición. or with tradition. Esto tiene todo que ver con la persona de Cristo Jesús. It has everything to do with Jesus. Háganlo en memoria de mí. Do this in remembrance of me. Ahora, en el verso 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo. Verse 25 says, in the same way after supper he took the cup, saying, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. this cup is the new covenant in my blood. Hasta ahí, en este momento hasta ahí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. This cup is the new covenant in my blood. Cuando Jesús dijo esto, hermanos, hablando de su sangre, When Jesus spoke of his blood, se entiende que de ese momento en adelante ahora estamos bajo un pacto nuevo. we understand that from that moment we are under new covenant. El fundamento del pueblo de Dios de ahí hacia atrás The foundation before that moment era la ley, was law, los libros de Moisés. the books of Moses. Pero de este momento hacia adelante hay un pacto nuevo. But from this moment forward, we have a new pact. Y es el pacto que está basado en la sangre del Señor Jesucristo. And the pact is based on the blood of Jesus. Lo voy a leer juntamente con ustedes. Vayan conmigo a Hechos 20:28, por favor. Go to Acts chapter 20, verse 28. Y esto que voy a leer, hermanos, es algo bien importante que todo cristiano debe entender con toda claridad. We should understand this with clarity. Hechos 20:28. Acts 20, verse 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. It says, keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which he bought with his own blood. Sin la sangre de Jesucristo no existe la iglesia. The church does not exist without the blood of Jesus. Seríamos simplemente un grupo de personas, We would just be a group of people, pero no seríamos la iglesia. but we would not be the church. Pero la sangre de Cristo, hermanos, lo cambia todo ahora. But the blood of Jesus changes everything. Ahora no solamente somos parte de una raza, de una cultura o de una nación. Now we're not just a part of a culture or a nation. Ahora somos la iglesia del Señor Jesucristo. We have now become the church of Jesus Christ. Piense en esto, por favor. Usted y yo somos parte de la iglesia de Cristo. You and I are a part of the church of Jesus. Nosotros somos el cuerpo de la iglesia. We are the body of the church. Cristo es la cabeza de este cuerpo. And Christ is the head of this body. Jesús dijo, este es mi cuerpo. Jesus said, this is my Y body. ahora Jesús dice, y esta es mi sangre. And now he says, this is my blood. La vida de la iglesia, hermanos, da vuelta alrededor de la persona de Cristo. The church revolves around Jesus. Sin el derramamiento de la sangre de Cristo, Without him shedding his blood, no hay iglesia, there is no no hay church. salvación There's no y no hay salvation. redención. And there is no redemption. Seguimos siendo pecadores. We continue to be sinners. Pero However, Cristo vino Jesus para came dar su vida por nosotros to give his life y for us derramar su sangre por nuestras vidas. and to shed his
en el nombre de Jesús. and to give his life for ours. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. This cup is the new covenant in my blood. En primera de Juan 1, 6 y 7, por favor. In 1 John chapter 1, verso 6 y verso 7. John chapter 1 verses 6 and 7. El verso 6 de primera de Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Verse 6 says, if we claim to have fellowship with him and yet walk in darkness, we lie and do not live out the truth. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y escuchen, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his son, purifies us from all sins. La diferencia, hermanos, la marca el derramamiento de la sangre de Jesús. The difference is made by the blood, the shedding of the blood of Jesus Christ. Cuando Cristo tomó la copa y bebió de ella, When he took the cup and drank of it, cuando les dijo a los discípulos, tomen la copa y beban juntamente conmigo, when he told his disciples to drink, simbólicamente Cristo estaba hablando de la sangre que sería derramada. he was symbolically speaking of the blood that he would shed. Digo eso, hermanos, en dos ocasiones I've said this on occasion para hacer la aclaración. to make the clarification Algunas iglesias enseñan, that churches teach, algunas iglesias some churches teach, enseñan que cuando se toma la Santa Cena, that when we take communion, literalmente, literally, esta es sangre de Jesús. this is the blood of Jesus. No es sangre de Jesús, hermanos, es vino lo que están tomando. It's not the blood of Jesus, it's wine that they're drinking. Pero simbólicamente, However, hay que symbolically, entender la diferencia entre lo que es simbólico y lo que es literal. we have to understand the difference between symbolism and what is literal. De otra manera, hermanos, nos vamos a meter en problemas del entendimiento de la palabra de Dios. We have to truly understand the Word of God. Lo que nosotros tomamos hace unos minutos atrás What we drank a few moments ago fue simbólicamente was la symbolically sangre de Jesús, the blood of que Él Jesus derramó por nuestros pecados y por nuestra salvación. that he shed for our sins and for our salvation. Ahora, voy a tomar aquí, hermanos, el tiempo para hablar de lo último que dice el verso 25. Dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Verse 25 says, do this in remembrance of me. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Do this every time that you take communion. Aquí voy a entrar a un punto, hermanos, que tiene mucho que ver con la enseñanza del día de hoy acerca de la cena del Señor. We're going to touch on teaching of communion. ¿Cada cuándo se debe tomar la cena del Señor? How often should we take communion? Nos enseña la Biblia, hermanos, la Biblia nos dice cada cuándo hay que hacerlo. Does the Bible tell us how often? Mire, algunos van a decir que sí y otros vamos a decir que no. Some will say yes and others will say no. Por ejemplo, vamos al libro de, no terminé el punto 20, del verso 25. No voy a querer regresar después, solamente quiero establecer, hermanos, que el pacto nuevo entre Dios y su pueblo es en base a la sangre de Cristo Jesús. Amén. I want to stress that the new pact is 33. of Jesus Ya Christ. estoy en la parte final del verso 25, donde dice, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Verse 25 says, do this every time that you drink in remembrance of me. Dice que lo vamos a hacer, pero no dice cada cuándo. It says to do it, but it doesn't say how often. Ahora, vamos a Hechos 2, verso 43, por favor. Go to Acts chapter 2, verse 43. A ver, Hechos 2, verso 43. Acts 2, verse 43. Y ahí dice de esta manera: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. All the believers were together and had everything in common.
y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Préstale atención al verso que sigue. Y perseverando unánimes, ¿cada cuándo? Cada día, todos los días, en el templo y partiendo el pan en las casas, está hablando de la cena del Señor, de la comunión, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verse 46 says, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Alabando a Dios y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Este versículo dice que ellos participaban de la cena del Señor todos los días. Verse 46 says that they broke bread every day. ¿Dice ahí que nosotros tenemos que hacerlo todos los días? Does it say that we have to do it every day? No, dice que ellos lo hacían todos los días. No, it says that they did it every day. ¿Lo podemos hacer todos los días? Can we do it every day? Yo le voy a platicar de una familia que yo conozco que lo hacen todos los días. I'm going to tell you about a family that does it every day. No en la iglesia, Not at church. pero lo hacen en su casa. They do this at home. Cada cena en esa casa Every dinner at that home se convierte en un servicio de adoración a Dios. turns into a worship service to God. Señor, vamos a tomar este alimento, vamos a tomar esta bebida y lo vamos a hacer en memoria de ti. Lord, we're going to take our meal and this drink in remembrance of you. Usted y yo también lo podemos hacer. You and I can also do this. Cuando el plato esté servido sobre nuestra mesa, When you have the plate on your table, Señor, tomamos estos alimentos de parte tuya Lord, I take this food in your name on your behalf, y te bendecimos and we bless y you hacemos memoria del amor tan grande que tú tienes por in nosotros. remembrance of the great love that you have for En el us. nombre de Cristo. In the name of Usted Jesus, también lo puede hacer. you too can do this. Uy, hacía mucho tiempo que no tomábamos la Santa Cena. Oh, it had been a long time since we took communion. Mi esposa y yo, My wife and I, nuestros hijos, our children, tomamos la cena del Señor cada vez que nos sentamos a comer. we take communion every time Si we sit estamos en down. casa, oramos y le damos gracias a Dios. If we're at home, we pray and we thank God. Si salimos a comer a otro lado, If we go out to dinner, hacemos lo mismo. we do the same. Señor, recibimos estos alimentos y te damos gracias. Lord, we receive this food and we give thanks. Te bendecimos porque nos amas We bless because you love y us. te damos gracias por tus And bendiciones. we thank you for your En blessings. el nombre de Jesús. In the name of Ellos Jesus. lo hacían todos los días. They did it daily, Usted lo puede hacer todos los días también. and so can you. Pero ahora escuche lo que voy a leer. But listen to what I'm about to read. De Hechos, a ver, vamos a Hechos, no, Hechos 20, sí lo conté. Acts chapter 20, El verso 7. verse 7. Dice, el primer día de la semana, ahora nos vamos de todos los días al primer día de la semana, que es el domingo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. On the first day of the week, we came together to break bread. Paul spoke to the people, and because he intended to leave the next day, kept on talking until midnight. Pablo tenía que continuar con su viaje misionero. Paul had to continue his ministry. Y en este lugar Pablo se detuvo para tomar la cena del Señor con las otras personas que ahí estaban. He stopped in this place to take communion with others that were there. Ahí fue donde Pablo predicó tanto y tanto y tanto, That's where Paul preached so much. que aquel hermano que estaba arriba de la ventana se cayó y se mató. Where the brother that was up by the window fell and died. Yo sé que a algunos de nosotros nos pega un sueño cuando estamos en la iglesia, I know some of us get so sleepy when we're at church, pero no tenemos un segundo piso para que no vaya a pasar nada. but we don't have a second floor, so we're okay. Pablo oró por él y lo resucitó en el nombre de Cristo. Paul simply prayed for him and he rose again. Eso no es lo que yo quería mirar aquí, hermano. That's not what I wanted to Lo focus que yo on. quería mirar aquí es que estaban tomando la cena del Señor el primer
primer día de la semana. What I wanted to focus on was that they were taking communion on the first day of the week. Algunas iglesias lo hacen una vez a la semana. Some churches do it once a week. Algunas iglesias lo hacen el primer domingo de cada mes. Some churches do it on the first Sunday of every month. Hay iglesias que lo hacen el primer servicio de cada año nuevo. There's churches that do it on New Year's. Y hay iglesias que lo hacen cada 10 años. And there's some churches that do this once every 10 years. Cada quien tiene su fórmula, cada quien tiene su manera. Everyone has their own formula. Por ejemplo, For example, ¿cuántas veces tomó Jesús la cena con los discípulos? how many times did Jesus take communion with his disciples? Yo solamente sé de una vez. I just know of the one time. Eso es todo lo que yo sé. That's all I know of. Ahora, ¿qué estoy diciendo con todo eso? Now, what am I saying with this? Cada iglesia, hermanos, es distinta y diferente en cuanto a la cena del Señor. Cada cuando debemos tomar la cena. That every church takes communion differently. Yo creo, personalmente creo que una vez al año no es suficiente. Tenemos que hacerlo más seguido. I don't think that once a year is enough. Se nos pasa tan rápido el año, hermanos, que una de las cosas que a veces suceden, The year goes by so quickly no hemos tomado la cena del Señor. that we soon realize that we haven't taken communion. Y sí creo, hermanos, que debemos detenernos de tiempo en tiempo para hacer esto en memoria de Cristo. And I do think that we need to do this from time to time, Eso lo creo con todo mi corazón. wholeheartedly, Tomar el tiempo that we have to make the de time detenernos y de decir, Señor, te bendecimos y te damos gracias por lo que sigues haciendo por nosotros. to take the time to bless the Lord for what he continues to do in us. La próxima semana me voy a enfocar, hermanos, en lo que sigue después del verso 26. Next week I'll focus on what follows after verse 26. El apóstol Pablo continúa hablando y continúa diciendo, The Apostle Paul continues to speak and say, en el verso, y nada más leo el verso 27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. verse 26. 7. 7. Verse 27 says, So then whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Esto es lo que representa el pan, That this is what the bread represents. esto es lo que representa la copa, This is what the cup represents. y nos da nos da un pormenor, nos deja saber lo que representa cada uno de ellos. It tells us what each thing represents. Pero luego dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Jesús. And after telling us what it signifies, it says, Whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Termino con un comentario. I will end with a commentary. Uno de los comentarios de estos versos en Primera de Corintios dice One of the commentaries on this book says que algunos cristianos that some Christians volvemos a crucificar a Cristo cada vez que participamos de la cena del Señor de manera indigna. continue to sacrifice the Lord when we take communion in an unworthy manner. Por eso quiero tomar tiempo la próxima semana para hablar de las maneras indignas que la Biblia nos enseña para tomar la cena del Señor. So next week I want to talk about what those unworthy manners are. Pónganse de pie conmigo, por Please favor. stand to your feet. Los voy a dejar con estos versos del libro de Números 6, 24, 25 y 26. Dicen los tres versos así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Numbers 6, 24 through 26 says, May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine on you and be gracious to you. May the Lord turn his face towards you and give you peace. Oramos. Padre nuestro, Heavenly Father, muchas gracias we give thanks por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. for our Savior, Jesus Christ. Todo lo que hacemos, Everything we do, todo lo que decimos, everything we say, todo lo que pensamos, everything we think,
Queremos que todo ello ronde alrededor de la persona de We Jesucristo. want it all to revolve around Jesus Christ. Dios, queremos honrarte, God, we want to honor you. exaltarte We want to exalt con you hechos, with our actions, con palabras with our y con words, pensamientos. and with our thoughts. Danos la gracia, Señor, Lord, give us your grace para vivir una vida digna, to live a life that's worthy, una vida con a excelencia life of excellence delante de tus ojos, Señor. before your sight. Lord. Espíritu Santo, capacítanos. Lord, Holy Spirit, make us capable. Danos la sabiduría y el entendimiento Give us wisdom and understanding para caminar en el temor de Dios to walk in the fear of the todos Lord los días de nuestras vidas. every day of our lives. Dios, te adoramos God, we y thank te you. bendecimos We bless y you. damos honra y gloria a tu bendito We nombre. give honor and glory to your holy En el name. nombre poderoso de In Cristo the Jesús. mighty name of Jesus Christ. Toda la iglesia decimos And our church says, amén y amén y amén. Amen. Aleluya.